Vamos a ir a Hechos, vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia, por favor, yo le invito a que abra su Biblia conmigo en Hechos, capítulo 27. Vamos a ir a Hechos, capítulo 27, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 11. Vamos a leer 2 versículos, y luego vamos a ir en ese mismo capítulo hacia el versículo 20 al 25. Hechos capítulo 27, tienen las pantallas ahí, y vamos a leerlo. Amén. Y dice Pablo, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Amén. Vamos a irnos también al versículo del 20 al 25. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, así como se me ha dicho. Señor, te damos gracias, Señor, hemos leído tu palabra. Padre, tu palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que traspasa, Señor, nuestro entendimiento, nuestra médula, nuestros huesos, Señor. Nuestros sentimientos, lo más profundo, Señor. Yo te pido, Padre, Espíritu Santo, venga sobre nosotros en esta mañana. Hable a nuestros corazones, ministre, Señor, y sea cambiando lo que haya que cambiar. Padre, te damos completa autoridad sobre nuestras vidas y sobre lo que nosotros vamos a escuchar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Antes de comenzar, déjeme contarle que, y yo creo que algunos de ustedes se pueden empatizar o tener empatía con lo que voy a contar. ¿Alguna vez les ha pasado que mientras ustedes están estacionando su vehículo y van para atrás y aparentemente no hay nada? Pero cuando ustedes están yendo para atrás, miramos para el lado equivocado y de pronto lo único que escuchamos es un crash. Sí, ese sonido. El bumper o la defensa de nuestro carro o el espejo de nuestro carro simplemente se acaba de romper. Y lastimamos el carro de nuestro amigo, de nuestro hermano, de nuestro vecino, inclusive de aquella persona que sin querer está recibiendo un daño de parte nuestra. Y como le ha sucedido a usted, más que seguro, porque también me sucede a mí, ¿qué es lo que hacemos primerito? Nos bajamos corriendo. Nos bajamos corriendo y nos ponemos a mirar. Y decimos, y la primera frase que decimos es: yo no lo vi, eso no estaba ahí. Alguien lo puso en el medio, ¿cierto? Exactamente así nos pasa. Alguien puso el carro y nosotros no lo vimos. Y tiene razón, no vimos nada, pero ¿sabe por qué? Es porque no miramos hacia el lado donde debemos mirar. En el año 59, después de Cristo más o menos,
fue cuando sucedió algo similar. Un centurión romano estaba teniendo en su custodia a un hombre que nosotros conocemos como Pablo. Él tenía en sus manos una decisión para poder salvar o poder llevar a Pablo hacia su lugar final, que era Roma. Y antes de que se cerrara la época de navegación, porque en ese tiempo no tenían los aparatos que tenemos ahora, entonces ellos navegaban solamente durante cierto tiempo. Entonces, antes que se cerrara la temporada, él tiene una decisión que tomar. Este centurión tiene una decisión que tomar. Pero Pablo, que era un experto en navegación, ¿cierto? Pablo sabía todo lo que sucedía. Él podía mirar el clima, podía mirar alguna cosa, y él sabía, ¿o no? Pues no, él no tenía conocimiento de nada. Pero Pablo le dice, no zarpen, no zarpen. El viaje va a ser terrible, va a ser desastroso. Y el centurión tiene en sus manos el consejo de Pablo, pero también tiene el consejo de ¿quién? Del dueño del barco y del capitán. El capitán le dice, vamos. El dueño del barco no quiere parar porque necesita dinero. Él está recibiendo paga por eso. Le dice, vamos. Entonces el centurión decide escuchar una voz diferente a la de Pablo. Él decide escuchar al piloto y decide escuchar también al que arma la navegación, al dueño del barco. Porque hay un asunto más que él toma en cuenta. Dice la Biblia que ese lugar donde ellos estaban no era cómodo. No era un lugar cómodo para pasar el invierno. Así es que ellos deciden, mejor vamos a otro lugar. Y dice la Biblia que el viento del sur soplaba suavemente, suavemente, quizás una brisa, no sé. Y todo parecía indicar que de pronto Pablo estaba siendo exagerado. Después de todo, Pablo no conoce cómo navegar. Pablo no es ningún marinero. Entonces de pronto la gente piensa que de pronto Pablo estaba siendo exagerado. ¿Y había cuántas personas con él? 276 personas estaban en ese barco, que después obviamente iban a estar lanzando cosas al mar, como dice la palabra. Después de estas personas iban a estar sin sol, sin estrellas, sin nada que les guíe. Y dice la Biblia que por días habían estado ahí y habían perdido toda esperanza de salvación. Y quizás algunas personas van a decir, no, porque de pronto eran malos, eran malas personas, de pronto se comportaron mal, de pronto no amaban bien a sus esposas, de pronto no eran buenos padres, de pronto no eran buenos negociantes, de pronto no eran honestos. No, no era eso el asunto, sino porque de pronto una persona miró al lugar equivocado. Una persona escuchó una voz equivocada. Pero sabe, esa misma historia es la que podemos decir en esta mañana nos sucede. No llegamos a la tormenta porque estamos o porque somos malas personas. No llegamos a la tormenta porque hemos sido deshonestos. No llegamos a la tormenta porque he sido mala persona. Hemos llegado porque simplemente hemos visto mal. O simplemente alguien nos habló y nos convenció de ir hacia el sur. O de ir hacia el norte. O de ir hacia el este. Depende de cómo el viento esté sonando. Y quizás algunos de nosotros estamos en ese momento lanzando cosas del bote para evitarnos hundirnos, evitarnos caer, evitarnos morir. Pablo, al inicio de este viaje, dio una voz y dijo, no zarpen. Pero también Pablo escuchó una voz en medio de la tormenta. Pablo escuchó una voz en medio de la tormenta y era el mismo ángel de Dios en medio de la tormenta diciéndole, no temas. Y esa es la palabra que quizás venimos a recibir hoy, porque quizás alguno está en una situación difícil esta mañana, que necesita escuchar esa voz de Dios
en medio de la tormenta. En primer lugar, lo que queremos preguntarte es, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién le estás dando el timón? ¿A quién le estás dando la dirección de tu vida? Quizás le estás dando o le diste el timón a la persona equivocada. Hechos 27, del 9 al 11, dice que el centurión eligió al piloto sobre Pablo. Hay tres voces: el piloto, el dueño del barco, y tenemos a Pablo. Pablo no tiene la experiencia que sí tiene el piloto. El dueño del barco sí tiene el interés económico, Pablo no lo tiene. Pablo está evitando llegar a un juicio, pero Pablo tiene la revelación divina. Entonces le escucha las tres voces del centurión Julio y él decide escuchar a las dos primeras. Después de todo, Pablo estaba quizás evitando llegar a juicio. Y quizás a veces, como le digo, quizás nos metemos en esta tormenta porque pensamos, es que es mala persona. Es que no es honesto. Es que no es buen padre, no es buen esposo. Pero déjeme decirle algo, el centurión decidió tomar esas opciones, no porque era un hombre malvado, era un hombre que razonaba. Quizás le tenía la lógica por su lado. En ese puerto donde ellos estaban, era incómodo pasar el invierno. El puerto donde querían llegar estaba cerca y quizás tenía un mejor equipamiento, quizás estaba mejor equipado. El viento estaba favorable a ellos. Las condiciones parecían correctas. Todo el resto decía que sí. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida porque todo parecía favorable? Porque todas las voces tenían razón. Porque a la razón tiene sentido. Porque la lógica dice que sí. El momento parece el correcto. El momento, las voces, los amigos, las circunstancias dicen sí. Pero hay esa voz interna, esa voz chiquita, suavita en nuestro interno que dice, espera, espera, no te muevas, no cambies, no camines, espera. ¿Y cuántos de nosotros hemos llamado a esa voz religiosa, poco práctica? Es exagerado. Esa voz tiene un nombre, se llama Espíritu Santo, que se conecta contigo. Pero déjeme decirle algo, que muchas veces hemos obviado escuchar esa voz. Nunca en la vida o en la historia el Espíritu Santo se ha equivocado, pero sí las circunstancias, pero sí los amigos, pero sí los momentos. El Espíritu Santo nunca se ha equivocado. En toda la historia del universo, el Espíritu Santo nunca se ha equivocado. Entonces quizás debemos prestar un poco más de atención. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, porque a veces lo que nosotros pensamos que es prudente, quizás no lo es. Porque a veces lo que pensamos que es lo correcto, quizás no lo es. Pon todo tu corazón, derrama tu corazón delante de Jehová, porque Él nunca se equivoca. El problema no está en que el centurión estaba preguntando al piloto. Es más, usted y yo, seamos honestos, al primero que vamos a preguntar a quién es. Al piloto. No al pastor. El pastor al fin y al cabo no sabe nada de barcos. Pero sí al piloto. El problema está en que le dio la autoridad al piloto. Y esa autoridad que solamente le corresponde a Dios. ¿A quién usted está dando la autoridad que corresponde solamente a Dios? A veces de pronto tenemos a Jesús en nuestra boca el domingo. Y tal vez lo tenemos como pasajero el resto de la semana.
Oh sí, Señor, guíanos durante el servicio, pero salimos del servicio y sí, ya no seas el conductor. Pásate al asiento de pasajero. Porque el que maneja soy yo. Déjeme decir algo, Dios le pide a usted el volante, la dirección de su vida. Hace algún tiempo atrás, cuando recién llegué acá, mi esposa y nuestros hijos decidimos irnos a visitar unas cascadas. Estábamos tan emocionados. Después de 2 horas, el GPS nos dijo, toma una curva a la izquierda. Y de pronto llegamos a un camino deshabitado. Y seguimos hacia adelante, y el GPS nos dijo, llegaste. Y cuando nosotros miramos, era un lugar desolado, no había nada. Lo único que había era tal vez unas casas abandonadas. Y recuerdo claramente que mi esposa dijo, está bonito el lugar para tomarse fotos. Y mi hija Ani dijo, no, mamá, no te bajes. No sabemos qué hay ahí, no hay nadie ahí. Pero el GPS nos dijo, te llegaste al lugar. La experiencia con ese GPS me demostró que la tecnología puede estar buena, los satélites pueden estar buenos, pero se van a equivocar. Mi Dios nunca se equivoca. Y la Biblia nos muestra claramente, porque nos muestra que directamente el centurión le hizo caso a las otras personas en vez de a Pablo. Siempre hay una opción, mi hermano, siempre hay una opción. Siempre hay a quien escuchar. Y siempre hay la conveniencia. Y hay veces que tomamos la conveniencia por sobre la obediencia. Ese es cuando elegimos al novio que de pronto Dios dijo que no. Es cuando firmamos un contrato, cuando el Espíritu Santo nos dice, no, espérate. O cuando nos quedamos sentados en la iglesia porque es cómodo en vez de servir. O cuando vivimos un cristianismo el domingo porque de lunes a sábado cuesta demasiado. Hay un autor que escribe de la siguiente manera, y déjeme leerlo literalmente porque me pareció muy interesante esto. El pecado más peligroso no es el que cometemos en la ignorancia, sino el que cometemos conociendo perfectamente la voluntad de Dios y eligiendo la nuestra. Déjeme repetirlo un poco más despacio. El pecado más peligroso no es el que cometemos en la ignorancia. Porque quizás muchos nos podemos excusar y decir, no lo sabía. Pero el pecado más peligroso es aquel que comete conociendo perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Pero y usted elige su voluntad sobre la voluntad de Dios. Cuando el centurión decide obedecer las otras voces, hay una consecuencia no solamente para él, no solamente para Pablo, sino para las 260 personas que están con él. Hermanos, les recuerdo que las decisiones que usted tome nunca van a ser privadas. Esas decisiones van a involucrar a personas que viven alrededor suyo. La manera en que usted vive o testifica el cristianismo no solamente le afecta a usted, sino le afecta a su cónyuge, a sus hijos, a las personas que trabajan con usted, a las personas que le observan. Porque cada vez que usted entrega el timón de su barco a la persona equivocada, puede llegar al destino que usted no desea. Y siempre el viento del sur, siempre ese viento va a soplar suavemente. La tentación va a soplar suavemente sobre su vida. La distracción va a soplar suavemente sobre su vida. Hasta que llega la tormenta. Hasta que llega el huracán. Y golpea. Porque cuando usted cae al hueco, cuando usted llega al fondo, es en ese lugar donde usted se queda sin argumentos. El centurión tenía los argumentos. El técnico dice que sí. El dueño del barco dice que sí. El lugar a donde vamos es más cómodo. Pero cuando nos caemos en el hueco, cuando estamos viviendo en la tormenta mismo, nos quedamos sin argumentos. Y mire lo que dice Hechos 27:20. Y habíamos perdido toda esperanza.
¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en ese lugar? Habíamos perdido toda esperanza. No hay esperanza, no hay solución. ¿A dónde que doy la vuelta? Hay una puerta cerrada. ¿A dónde que doy la vuelta? Hay una pared. Hechos 27:20 lo dice claramente. Y lo he vivido. Y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Salieron del puerto con viento a favor, con una tripulación experta. Tenían marineros expertos. Cargaron completamente el barco. Había una confianza total. Y de pronto llega el viento huracanado. Me recuerda básicamente al Titanic. No vamos a hundirnos. Este barco puede soportar cualquier cosa. La Biblia habla de este viento que es era el viento más temido en el Mediterráneo antiguo. Un huracán que venía desde el noroeste, pero cuando llegaba no había nave que pueda soportar. Y dice el versículo 15, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eso es lo que pasa cuando navegamos sin Dios. ¿Le ha pasado? Que cuando usted navega sin Dios simplemente dice, ok, ya no hay nada más que yo pueda hacer, ya no hay fuerza que yo pueda hacer, ya no hay movimiento que pueda hacer. Simplemente dejarnos arrastrar por la corriente. Es ahí donde que nuestros planes, los recursos, la experiencia, la red de contactos, los amigos, la tarjeta de crédito, ya no alcanza. Es en ese lugar donde que hasta nuestro orgullo calla. Porque ya no hay nada más que decir. Ya no hay excusas más que poner. Sí ha visto que cuando nosotros estamos bien, nuestro orgullo habla fuertemente. Pero cuando caemos abajo, hasta el orgullo más arrogante queda sin palabras. Cuando nuestro matrimonio fracasa, ya no tengo palabras. Cuando nuestro trabajo fracasa, ya no tengo palabras. Pero hay una progresión que podemos ver desde el versículo 18 hasta el 20. Y es devastadora. Dice la Biblia que el primer día soltaron el cargamento. Soltaron lo que llevaban. El segundo día soltaron las herramientas, soltaron las cosas que utilizaban para trabajar. Y ahí pierden el timón. Ya no pueden controlar su rumbo. Y mire el versículo 20 cómo completa el cuadro. Y dice que no había ni sol ni estrellas por muchos días. No solamente perdieron el control, no solamente perdieron el cargamento, no solamente perdieron las herramientas, perdieron también la orientación. Toda esperanza se perdió, toda esperanza se fue. Toda. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas afuera que están sin esperanza, que no tienen control, que han perdido sus herramientas, su esperanza? Pero iglesia, usted necesita decir esto con amor. Dios a veces permite que lleguemos a ese hueco, que caigamos en esa profundidad, porque es el único lugar donde que necesitamos callar para escuchar la voz de Dios. Es el único lugar donde nuestro orgullo, nuestra excusa calla y podemos escuchar la voz de Dios. Y déjeme decirle eso, no es que Dios sea cruel. Es que la verdad es que mientras usted y yo tengamos una opción, una alternativa humana disponible, no vamos a buscar a Dios de verdad. Mientras usted y yo tenga una opción humana, mientras usted y yo tengamos una opción, una fuerza, un contacto, no vamos a buscarle a Dios de verdad, de corazón. Cuando Dios quiere producir una gran fe, lo va a crear en la dificultad. Cuando Dios quiere crear una gran fe, lo va a crear en medio de esa dificultad.
Y esa pequeña fe que resiste la adversidad en medio de la oscuridad es la que Dios va a celebrar, es la que Dios va a multiplicar, es la que Dios va a usar para el testimonio suyo. Hay una diferencia enorme entre ser cristiano teórico y ser el cristiano que ha vivido en medio del hueco, en medio del fondo. Todos podemos hablar y testificar de Dios de manera teórica, pero solamente aquel que ha caído hasta el fondo, aquel a quien Dios ha levantado, puede decir: yo conozco a ese Dios que me levanta en medio de la dificultad. Yo conozco a ese Dios que es el único al cual puedo aferrarme, porque no tenía ninguna otra opción. Solamente aquel que se levanta. Y también solamente ese hueco, ese fondo puede producir algo que ningún seminario, ninguna aula, ningún profesor puede crear, que es que tener la certeza de que Dios es tan real cuando todos los demás fallan. La teoría no nos enseña eso. La práctica sí. Cuando todos fallan, Dios nunca falla. Cuando todos se van, Dios nunca se va. Cuando todo está vacío, Dios lo llena. Esa es la certeza de aquellos que hemos bajado hasta el fondo. Mire lo que dice Salmo 61:2. Desde los confines de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Sabe cuál es la roca que es más alta? Nuestro Jesús, nuestro Padre. Solamente en esa roca vamos a encontrar salvación. Quizás hoy en esta mañana usted ha soltado el cargamento, ha soltado las herramientas, ha soltado toda la fuerza. Quizás de pronto hasta el timón, el control, quizás no sabe qué sucede, quizás no tiene orientación, quizás no sabe hacia dónde caminar. Pero déjeme decirle algo: ese fondo que usted está en este momento no es su tumba, no es el final. Ese lugar donde usted está es la antesala para que Dios entre y haga milagros y movimientos que usted nunca más va a ver. Cuando todo parece que está vacío, Dios lo va a llenar. Cuando parece que es el final, es el comienzo. Cuando el hombre agota sus recursos, Dios apenas empieza a trabajar. Dios apenas empieza a trabajar. Mi hermano, cuando usted diga: no tengo más recursos, no tengo más lugar a donde ir, es cuando Dios va a comenzar a trabajar. Porque la gracia va a interrumpir, la gracia va a llegar y nos va a dar un nuevo rumbo. Pablo lo dice: pues ahora os exhorto a tener buen ánimo. El barco está destrozado. Y Pablo lo dice: hubieras escuchado mejor. Me hubieras escuchado, me hubieras oído. No tengo la experiencia, no tengo la capacidad técnica, pero sí tengo a un Dios que lo sabe todo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Especialmente si van con la mamá. Yo te dije que no hagas eso. Yo te dije. Pero a diferencia, la mamá se queda 45 minutos diciendo lo que no debías hacer. Pablo no. Solamente dice: deberías haberme escuchado. Y Pablo no lo dice por arrogancia, lo dice por amor. Porque sabe una cosa. Porque para poder solucionar, para poder arreglar, para que la gracia pueda comenzar en nuestra vida, debemos reconocer honestamente dónde comenzó el problema. Si usted no reconoce dónde comenzó el problema, no va a permitir que la gracia comience a trabajar libremente en su vida. Usted quiere ser libre de algo en su vida, permita y reconozca dónde y cuándo comenzó el problema, para que la gracia comience a trabajar. Una vez que Pablo da el diagnóstico, una vez que Pablo dice: no me hubieran escuchado, ahora él comienza a levantarlos. Y él utiliza, y me gustaría si puedes poner el versículo 27 a 22, por favor. Porque quiero que lea esa palabra. Y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pero
Esa palabra que ahí cambia todo, pero ahora es el idioma de la gracia, es la conjunción que Dios usa para interrumpir la destrucción que merecíamos. Efesios 2:4 utiliza la misma forma, la misma estructura. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que es bueno, pero Dios, que es generoso en misericordia, divide toda la historia en dos: antes de Dios y lo que somos ahora cuando Dios interviene. Porque por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida. Antes no teníamos solución, ahora tenemos solución. Antes estábamos vacíos, ahora nos podemos llenar. Y mientras el equipo de alabanza pase, quiero concluir con esta frase del versículo 23. Mire, puedes poner por favor versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo estaba seguro que venía una respuesta. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová había estado en medio de la situación. El ángel de Jehová estaba cuando él estaba solo. El ángel de Jehová estaba con él cuando él estaba triste. Mi hermano, cuando usted esté triste, cuando usted esté solo, cuando usted esté vacío, el ángel de Jehová está al lado suyo. Está al lado suyo. Dios no espera que todo se arregle. Dios no espera que usted esté bien. El ángel de Jehová está en medio de su situación, en medio de cómo usted está. El ángel de Jehová está ahí para darle ánimo. El ángel de Jehová no esperó que ellos llegaran a la orilla. El ángel de Jehová estaba ahí en medio de la tormenta. El ángel de Jehová estaba ahí sin esperar que los hombres merecieran primero el favor de Dios. Dios envió a su ángel en medio de la oscuridad, en medio de la desesperanza, en medio de la tormenta rugiendo. Y eso es el evangelio. Hermanos, eso es el evangelio. El evangelio es buenas noticias en medio de la tormenta. El evangelio es buenas noticias en medio del vacío. El evangelio es buenas noticias en medio de las circunstancias. No cuando estamos bien es que Dios nos habla. No cuando somos perfectos, sino cuando estamos en el fondo, cuando estamos en el hueco. Eso es el evangelio. A diferencia de la religión, la gracia no espera que tú estés bien para que te acerques. La gracia te encuentra donde tú estás. La gracia te llega en el momento de la circunstancia. La gracia te llega en el momento de la dificultad, en el momento de la oscuridad. Cuando la noche está más densa, ahí es cuando llega la gracia. Te encuentra. La gracia significa que Dios te ama no porque hayas mejorado, sino porque Él decidió amarte. Y esa no está condicionada por la forma en que tú te comportas, sino porque está anclada en el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios es amor, amor infinito, amor eterno. Pero hay algo antes que quiero que vea, antes de terminar, y es la declaración de Pablo en el versículo 24. Pablo reconoce y dice: este es el Señor que me habló. Pablo está citando las palabras del ángel de Jehová y le dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mi hermano, su propósito, el plan de Dios todavía no ha sido completado en su vida. Así que no tema. Usted necesita llegar a Roma. Usted necesita atravesar el puente. Usted necesita atravesar la circunstancia para que usted pueda glorificar, para que usted pueda ser el testimonio de Dios en este lugar. Su vida cristiana es más pública de lo que usted piense.
Porque hay mucha gente que quizás no va a escuchar, pero va a ver, va a ver, va a ver que usted se levantó, va a ver que usted salió, va a ver que Dios lo rescató. Hay una comunión de Pablo en la oración con Dios. En medio del sufrimiento, en medio de ese vacío, en medio de esa oscuridad. Pero esa fe, esa reunión, esa relación, esa comunión, no solo le rescató a Pablo, sino le rescató a Pablo y a todos los que estaban con él. Quizás hoy usted en su relación, su oración, necesita rescatar a alguien más. Sí, yo sé que la salvación es personal, pero su oración, su intercesión, su confianza, su fe va a poder salvar a alguien, va a poder levantar a alguien, va a poder ponerse en la brecha de alguien. Pero para poder tener esa fe, esa confianza, Pablo dice algo: yo creo a ese Dios, yo creo a ese Dios a quien sirvo. Pablo lo dice claramente, mi hermano. Y quizás pasamos por momentos difíciles y no salimos de ahí hasta que no digamos con convicción: yo creo en ese Dios, yo creo en ese Rey, yo creo en ese Padre, yo creo en ese libertador, yo creo en ese sanador, yo creo en ese Dios al cual yo predico. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y si Dios me dijo, Dios lo va a hacer. Quizás usted necesite repetir lo que dice Pablo: porque yo creo en ese Dios a quien yo sirvo. Quizás usted necesita hacerlo. Pablo dice en el versículo 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí. Yo no sé lo que usted está pasando. Yo no sé lo que Dios le ha hablado. Yo no sé. Pero algo sí estoy seguro: es que si Dios lo habló, que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Pablo lo dice claramente: el barco se perdió, las herramientas se perdieron, el cargamento se perdió, pero mi vida está en las manos de Dios. Hermano, su vida está en las manos de Dios. Su vida está aún en las manos de Dios. Su plan aún está en las manos de Dios. Su propósito aún está en las manos de Dios. Si es usted aquel que está peleando esta mañana por creer en ese Dios, ahí mientras todos están con los ojos cerrados, mientras nadie ve, si usted es aquel que necesita decir: yo creo en ese Dios, porque si Dios lo dijo, lo va a hacer, yo le invito a que se ponga de pie. Solo si tú crees que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer.